por lo que también la recibirán en un segundo mail. A continuación, les presento a Marta Meneses, quien será la presentadora oficial de nuestro webinar. Hola, Marta. Hola, hola, buenos días. Marta tiene más de 15 años de experiencia en temas laborales, de profesión contador general y con diplomado en gestión estratégica de recursos humanos. Actualmente, Marta continúa profesionalizándose, lo que siempre es bueno, y terminando su carrera de ingeniería comercial. También Marta lidera el área de remuneraciones con un equipo de aproximadamente 7 personas hoy en día, en donde se procesan sueldos, se prestan distintos tipos de asesoría laboral en el ámbito laboral, y en general un outsourcing completo y de calidad para aquellas empresas que requieran este tipo de outsourcing. También en reunión, y como coanfitriona, Carolina Gamboa. Hola, Carolina, ingeniera del área comercial, que también nos ayuda con todos los temas y las distintas coordinaciones que tenemos en JR Consultores. Cuando incorporamos un cliente, ahí Carolina nos apoya con esta incorporación. Carolina estará atenta al chat para que nos puedan dejar sus dudas a través de este medio. Y así a nosotros, al final de la presentación, vamos a tomar todas estas consultas y se las vamos a preguntar en vivo y en directo a Marta, para que ella nos pueda orientar y pueda resolver todas estas dudas que vayan surgiendo en el transcurso de la presentación para no interrumpirla. Marta, te doy la palabra. Muchas gracias a todos por asistir y comenzamos con el webinar. Gracias Felipe. Buenos días, bienvenidos a todos. JR Consultores, bueno, en su incesante tarea de querer siempre asesorar a la empresa, siempre buscamos estas instancias para poder ayudarlos, y nos pareció a nosotros muy importante poder conversar sobre esta nueva resolución, ya que fue lanzada, digamos, y para poder orientarlos un poquito en cómo postular y hacer una buena postulación dentro de los parámetros legales y evitar con esto algún conflicto con los organismos fiscalizadores. Vamos a partir con la presentación. Yo voy a apagar mi cámara para beneficiar el audio y el internet. Y las preguntas, como dijo Felipe, las vemos al final. ¿Ok? Partimos entonces hablando de este subsidio del empleo, así se llama, el subsidio del empleo, que fue promulgado el 28 del 9 del 2020, el 28 de septiembre recién pasado, con la resolución 625 emitida por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Para ir aclarando un poquito este escenario, en un principio se dio a entender que este subsidio era como para los trabajadores, y no es así. Es bien importante que entendamos que este subsidio es para las empresas, ¿ya? La idea es con este subsidio poder incentivar el regreso de los trabajadores que estaban suspendidos en el marco de la ley 21.227, que todos conocimos, la ley de protección del empleo, y en el contexto de la pandemia del COVID-19. Para hablar de estos subsidios, yo quiero que utilicemos el mismo idioma que está utilizando en este caso el CENSE, para que lo entendamos y nos familiaricemos con él también. Vamos a hablar siempre de la línea regresa y la línea contrata. ¿Qué es la línea regresa? La línea regresa es un incentivo para la empresa que retorna a sus trabajadores desde la suspensión en el contexto de la ley de protección del empleo. Ya los que fueron suspendidos, ya sea por acto de la autoridad o por pacto. Es un incentivo para estos trabajadores y son valores por cada trabajador que vamos a ir viendo más adelante. ¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la empresa que postula a estos trabajadores para obtener este beneficio? Primero, la empresa debe tener una disminución del 20% en sus ventas en los periodos de abril a julio del 2020, comparado con los periodos de abril y julio del 2019. Se van a comparar periodos exactamente iguales en distintos años. Esta información, obviamente, la contiene el Servicio de Impuestos Internos, y CENSE está autorizado para poder obtener información de parte de él. Además,
los contratos que se postulan, o los trabajadores que se postulan, deben tener una renta mensual bruta igual o menor a 3 ingresos mínimos mensuales. La renta, el ingreso mínimo mensual es de 320.500 hoy día. 3 ingresos mínimos mensuales serían un máximo de 961.500 al momento de postular. Los requisitos que deben cumplir los trabajadores que yo voy a postular como empresa: primero, ser mayor de 18 años, haber claramente vuelto de haber estado acogido en la ley 21.227 con una suspensión, ya dijimos, por acto de la autoridad o por pacto, ya que esta suspensión de haber sido por acto de la autoridad haya estado vigente al menos un día entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre del 2020. Y si es una suspensión por pacto de acuerdo de las partes, esta haya estado vigente el 28 de septiembre del 2020. Es bien interesante cuando uno ingresa a la plataforma a inscribir a estos trabajadores, porque la verdad es que la plataforma nos da la información, nos entrega a los trabajadores que cumplen con estos requisitos para poder acceder, ¿ya? Importante es saber sí que esta plataforma podría tener un desfase de 7 días hábiles en la información, ¿ya? Pero es súper simple porque yo simplemente tengo que ingresar información adicional de los trabajadores que la misma plataforma me registra. El beneficio entonces consta de 160.000 pesos por cada trabajador que regresa desde la suspensión, ¿ya? Y tiene un límite de 6 meses. O sea, durante 6 meses yo recibiría un subsidio de 160.000 pesos por cada trabajador. Si la postulación se hace los 15 primeros días de un mes, el pago se realiza el 30 del mismo mes. Ahora, si se hace el 16, del día 16 en adelante, este primer pago se va a realizar el 15 del siguiente mes. Si el trabajador que regresa de la reducción, regresa con una reducción de jornada, amparado también en la Ley de Protección del Empleo, este subsidio va a ser proporcional a esa reducción. O sea, si yo reduzco la jornada del trabajador en un 50%, mi subsidio ya no va a ser de 160, va a ser de 80.000 pesos, la mitad. Eso proporcional a la reducción que se le agrega. Eso en cuanto a lo que es la línea ingresa. Entonces, estamos súper claro, la línea ingresa se trata de los trabajadores que vuelven de una suspensión amparado en la Ley de Protección del Empleo, ¿cierto? Después la línea contrata, y la línea contrata es un beneficio que se va a entregar a las empresas por nuevas contrataciones que incrementen la planilla de referencia. Ahora vamos a hablar al tiro de lo que es la planilla de referencia, ¿ya? Y es un porcentaje sobre la remuneración mensual que recibe este trabajador. ¿Qué son las planillas entonces? Nosotros vamos a trabajar en esta línea con 2 planillas. Primero vamos a tener la planilla de referencia, que va a contener a todos los trabajadores con su identidad. A julio del 2020, todos los trabajadores vigentes en la empresa. Vigente, entiéndanse también que incluye los suspendidos. Recordemos que los suspendidos son trabajadores vigentes, solo está suspendido su contrato, ¿ya? Y debemos tener esta planilla disponible al momento de postular y al momento de futuras revisiones también. Los trabajadores entonces vigentes a julio del 2020. Y después vamos a tener la planilla de contraste. La planilla de contraste es, valga la redundancia, para contrastar los trabajadores al momento de la postulación. Yo voy a empezar a hacer las postulaciones ahora en septiembre, por ende voy a contrastar los trabajadores que tenía en julio con los de septiembre. ¿Ya? Esta planilla de contraste también tiene los trabajadores con su identidad al momento de postular y también incluye los suspendidos. Las postulaciones a este subsidio se pueden hacer hasta 30 días corridos después de la fecha de contratación, y eso es súper importante, es el plazo máximo, no mínimo. Uno puede hacerlo desde el día 1 hasta 30 días después de su contratación. ¿Cuáles son los requisitos entonces de la línea contrata? ¿Ya? Recordemos que son para trabajadores nuevos. Primero, mismo requisito, la renta mensual bruta. Recordemos que la renta bruta corresponde a todos los ingresos del trabajador antes de los descuentos. ¿Ya? La renta bruta no puede exceder a los 961.500 pesos, que son los 3 ingresos mínimos mensuales. Y la empresa además debe tributar en alguno de los sistemas de primera categoría, artículo 20 de la LIR, artículo 22 de la LIR.
quedan excluidos los organismos del Estado y también entendemos que quedan incluidos nuestras fundaciones. Importante aquí, se puede postular desde el 29 de septiembre hasta el 31 de marzo del 2021. ¿Ya? Ese es el plazo máximo para obtener este beneficio. ¿Qué se entiende por trabajadores nuevos? Para que nos quede súper clarito. Todo trabajador contratado a contar del 29 de septiembre del 2020 en adelante, desde que se promulgó la ley. Todo trabajador contratado desde esa fecha es un trabajador nuevo y además este trabajador no puede pertenecer o no puede haber pertenecido ante ningún grupo empresarial. ¿Ya? Esa es una restricción de la norma. ¿Cuáles son los beneficios? Y aquí vamos a distinguir a dos grupos para estos beneficios. Primero, y lo que mayormente se quiere incentivar entonces, mujeres mayores de 18 años, personas con discapacidad y hombres desde 18 hasta 23 años, o sea, hombres jóvenes, con una renta bruta menor a 450, el subsidio va a ser un 60% de su remuneración bruta. Ahora, si la renta es mayor a 450, pero menor a 961, porque dijimos que ese era el límite, ¿cierto? El subsidio va a ser de 270.000 pesos. El grupo B, todos los demás, hombres entre 24 años y sin discapacidad, si tienen una renta bruta menor a 500.000, el subsidio va a corresponder a un 50% de su renta bruta mensual. Y si tienen un ingreso mayor a 500.000, el subsidio va a ser de 250.000. ¿Cuáles son las reglas que nos imponen aquí en el caso de la línea contrata? Independientemente del número de trabajadores que postulamos a este beneficio, siempre esta regla va a ir en base a la planilla de referencia. Recordemos que la planilla de referencia son los trabajadores que teníamos vigentes a julio del 2020, ¿cierto? Si la empresa cuenta con más de 25 trabajadores vigentes, el máximo pago que se hará el primer mes es un 20% de dicha planilla. Ahora, si la empresa es de menos de 25 trabajadores, siempre el primer mes la bonificación va a ser un máximo de 5 trabajadores. Eso en el primer mes. El siguiente mes se van pagando las bonificaciones pendientes. ¿Cuál es el fin de esto? Que se pueda corroborar que el empleador haga pago de las cotizaciones previsionales de los trabajadores el primer mes y así él pueda seguir entregando la bonificación, que más adelante vamos a ver que es una restricción de este beneficio. Algunas condiciones generales en cuanto a ambas líneas, la línea regresa, los trabajadores que vuelven de suspensión, y la línea contrata, los trabajadores nuevos. Cuando se suspenden los pagos, cuando un trabajador hace uso de una licencia médica y por los días que ésta dure, ¿ya? Se suspende, no se pierde, se suspende el beneficio. Y también cuando exista una suspensión por acto de la autoridad, si vuelven a decretar cuarentena, si vuelve a la autoridad prohibir, digamos, libre desplazamiento, se decreta cuarentena, inmediatamente se suspenden estos pagos. ¿Ya? Importante aquí, y lo vamos a ver también más adelante por qué, dar aviso de estas nuevas condiciones al CENSE, siempre. ¿Cuándo terminan los subsidios para ambas líneas? Cuando termina la relación laboral, cuando el trabajador fallece. Y en ambos casos sería lo mismo, si el trabajador fallece también termina la relación laboral. Termina la relación laboral, termina el subsidio. ¿Ya? Si se realiza una suspensión por pacto con cualquiera de los trabajadores, se termina el beneficio. Si la empresa subsidiante, o sea, si la empresa subsidiada, perdón, la que está recibiendo subsidio, no declara íntegramente las cotizaciones previsionales y de seguridad, dentro de los plazos legales se pierde el subsidio. Ojo, que aquí se pierde por todos los subsidios de la empresa, ¿ya? Y también se pierde si luego de la obtención del beneficio se disminuye la remuneración mensual bruta asociada al beneficio. Esto solamente si yo no lo hago amparado en la Ley de Protección del Empleo. Yo puedo hacer disminuciones de renta solamente amparado en la Ley de Protección del Empleo. Si lo hago de mutuo acuerdo, se pierde el beneficio. Ya por ahí yo había visto que había una pregunta que habían dejado, si se podía hacer reducciones de jornada y de sueldo solamente amparado, digamos, en la Ley 21.227.
para ambas líneas también, y aquí el Ejecutivo quiso hacer distinción de las grandes empresas. Recordemos que las grandes empresas para la ley laboral son las que cuentan con más de 200 trabajadores, ¿ya? En el caso de las grandes empresas también se termina el subsidio cuando reparten utilidades por sobre el porcentaje mínimo legal del 30%. En este caso también las grandes y solo las grandes empresas perderían la bonificación. Cuando se termina el subsidio para la línea regresa, los trabajadores que vuelven de la suspensión, en las grandes empresas también el Ejecutivo puso otra restricción más. Si al momento de la evaluación la suma de las ventas de los últimos 12 meses que están en el Servicio de Impuestos Internos es mayor a las ventas que se generaron de enero a diciembre del año 2018, o sea, se aumentó sus ventas en los últimos 12 meses que se vayan a evaluar en comparación con el año 2018, también se termina el beneficio. La única salvedad aquí es que si claramente la empresa no tiene información del año 2018, esta restricción o este término anticipado no correspondería. En cuanto al término del subsidio para efectos de la línea contrata y para todas las empresas, ¿ya? Se termina el subsidio en el caso de que la cantidad de trabajadores en los meses de medición es menor a la cantidad de la planilla en referencia, y esto es bien importante. Yo no puedo contratar nuevos trabajadores y despedir los antiguos, porque se me va a terminar el beneficio. Esto es lo que se quiere evitar con estas restricciones. También si la cantidad de trabajadores asociados a los meses de medición es menor a la cantidad de los nuevos contratados que hayamos postulado, ¿ya? En este caso se va a recibir solo el beneficio por los trabajadores que dan una diferencia en la planilla de referencia. Vamos a ver un ejemplo más adelante. Y si la empresa pacta una reducción de jornada temporal, una reducción temporal de la jornada de trabajo con el trabajador causante del beneficio, nuevamente se pierde todo el beneficio de la línea, no solo del trabajador causante, todos. Ya, por lo tanto, no pueden pactar reducciones de jornada en el caso de la línea contrata. No puedo contratar a un trabajador y después bajarle el sueldo. El ejemplo, si yo tengo una planilla de referencia de 50 trabajadores, julio del 2020 tengo 50 trabajadores, contraté 5 nuevos, los postulé con éxito. Al momento de la medición, que me van a realizar el tercer mes de haber postulado, tengo 53 trabajadores, siendo que en realidad debería tener 55. Tenía 50, contraté 5, debería tener 55, pero me quedaron 53 nomás, ¿ya? Se pagará entonces el subsidio solamente por los 3 trabajadores de diferencia y no por los 5 que postulé. Esa es la restricción para efectos de que ustedes vean que no se pueden despedir trabajadores más antiguos. La idea es mantener la planilla casi íntegra. Cuando termina también el subsidio para la línea contrata, nuevamente en el caso de empresas, de grandes empresas con más de 200 trabajadores. Termina también si el 80% de mi planilla de contraste es distinta a mi planilla de referencia. Ya yo al menos tengo que mantener el 80% de composición original de la planilla de trabajadores. Deben ser iguales en RUT los mismos trabajadores, ¿ya? Y bueno, como ya se dieron cuenta, las empresas van a ser evaluadas cada 90 días, cada 3 meses, desde la primera aceptación, ¿ya? Y van a ser evaluadas y solicitar información al Servicio de Impuestos Internos, solicitar información a Previred para saber las rentas de los trabajadores, si se están cancelando las imposiciones, si se están declarando, etc. Ahora vamos a hablar de algunas incompatibilidades del subsidio. Ya si la empresa tiene el beneficio del subsidio del empleo joven o el beneficio del bono de trabajo de mujer, estos no son compatibles. La empresa va a seguir recibiendo solamente el subsidio del empleo y se suspende el subsidio del empleo joven y el bono de trabajo de mujer hasta que se termine el subsidio del empleo. No así para los trabajadores. Los trabajadores siguen percibiendo su subsidio de empleo joven y su bono de trabajo de mujer, ¿ya? Ahora, un trabajador tampoco puede optar a ambas líneas. Por ejemplo, yo no puedo tener un trabajador que hoy día postule la línea contrata, ya después lo despida o después lo suspenda y después vuelva de la suspensión y yo lo postule a la línea ingresa. No puedo tener ambos beneficios por un mismo trabajador. Eso también es una incompatibilidad del subsidio.
Las sanciones que estableció el Ejecutivo son bien importantes, ya que cualquier información entregada que sea falsa va a ser denunciada como un delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, que están en el artículo 470 del Código Penal, ¿ya? Las sanciones que impone este artículo, más las sanciones que pueda imponer el CENSE o algún otro organismo fiscalizador. Así que es súper importante que la información sea bien entregada al CENSE. Y bueno, quiero mostrarles también, porque a veces nosotros cuando hacemos postulación a este tipo de plataformas, apretamos siguiente, 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 pero yo quiero mostrarle a ustedes la declaración jurada que ustedes van a entregar al CENSE para que puedan revisar bien, y la idea es que ustedes la lean y le pongan atención antes de enviarla, ¿ya? Porque si bien es cierto, yo sé cuáles son los requisitos para la postulación, en el caso, por ejemplo, de la línea ingresa, que le llaman también retención, o trabajadores que vuelven de la suspensión, yo estoy aceptando, bajo juramento, ya que mis trabajadores cumplen con los requisitos, mayores de 18 años, que han sido acogidos a la ley 21.227, que la remuneración bruta no excede los 3 ingresos mínimos, ¿ya? Que soy de primera categoría, etcétera, todo lo que conversamos. Y además, aquí si ustedes se dan cuenta, dice que si la empresa cambia el sueldo del trabajador, debe informar al CENSE dentro de los 5 días hábiles contados desde que se produjo este cambio en la remuneración, ¿ya? Para que vean ustedes que es súper importante avisar al CENSE cualquier cambio que ocurra en la renta del trabajador. También en el caso de que existan licencias médicas, también hay que avisar al CENSE. Ya, y también digo que en el caso de que yo haya recibido algún subsidio que no corresponda, yo me comprometo a bonificar este valor al CENSE, o sea, a devolver los valores que correspondan. Ya, eso. Y bueno, aquí también habla de la restricción de las empresas que reparten el 30% de las utilidades, y que esto va a ser verificado en el mercado financiero. Eso es la línea ingresa, y aquí tengo también la de los contrata, ya las contrataciones nuevas, que también quiero que la observen y vean que también es lo mismo, o sea, yo me comprometo, yo juro que mis trabajadores cumplen con los requisitos, ya que sé las condiciones de la postulación, que mis rentas corresponden, que si hay una licencia médica tengo que avisar con 5 días de anticipación al CENSE, o sea, con 5 días máximo hábiles contados desde el cambio del sueldo, desde que empezó la licencia médica. ¿Ya? Para que es bien interesante que ustedes puedan siempre mirar lo que están firmando como declaración jurada, para evitar alguna falta, algún problema con los organismos fiscalizadores, porque van a estar, digamos, pendientes. Cualquier postulación y la fuente de información, www.subsidioalempleo.cl, ahí está toda la información, todas las plataformas para postular, y digamos un paso a paso también incluso para poder ayudarlo a esta postulación, y se postula con la clave tributaria de la empresa. Eso es, digamos, a grandes rasgos lo que son este nuevo subsidio. Felipe, Carolina, ¿podemos ver las preguntas? Sí, muchas gracias Marta por la presentación. Hay varias consultas, hay varias dudas respecto a esto. Entendemos que esto es una ley nueva que se promulgó hace muy poco, así que es normal que surjan todas estas consultas, y la idea del webinar es para esto. Y por ello vamos a dedicar este espacio, unos 15 minutos, para poder ir resolviendo todas las dudas que Carolina nos apoyó ahí anotando. Revisamos ahí el chat, así que vamos a empezar con las consultas. Para aclarar, de todas formas, este webinar está siendo grabado, así que se va a enviar a todos aquellos que se inscribieron y a todos los clientes activos de JR.
Y también la presentación también será enviada a ustedes. Así que para que tengan este material y lo puedan revisar cuantas veces gusten. Y también les dejamos ahí nuestro correo, info@jrconsultores.cl, y nuestra página web en donde pueden contactarnos y visitar y revisar todos nuestros artículos que tenemos en la sección artículos de nuestra página. Vamos a pasar con las consultas. Son varias. Marta, primera consulta. Nos consultan, ¿aplica para empresas nuevas creadas durante la pandemia? Aplicaría si son empresas de primera categoría. Perfecto. Segunda consulta. ¿Es factible usar el subsidio al reingreso si hago un pacto de disminución de jornada de trabajo de manera interna sin ocupar el AFC? Bueno, eso lo revisamos en las PPT. Efectivamente se puede hacer un pacto de disminución de jornada, pero solamente es aceptado amparado en la ley 21.227. ¿Ya? Un pacto solamente en la ley de protección del empleo, no se puede hacer por fuera. ¿Ya? Si lo hacen por fuera perderían el subsidio. Perfecto. Seguimos tomando nota de las consultas, así que si ustedes requieren o nos piden que revisemos algún slide en específico, que hayan tomado nota, no hay problema. Así que Carolina ahí sigue anotando las consultas, así que seguimos con el espacio y esta ronda de preguntas. Marta, tercera consulta, nos pregunta aquí, ¿la autocontratación permite acceder al beneficio? Cuando se refieren a la autocontratación, yo vuelvo a insistir, siendo una empresa de primera categoría, de las que nombramos en el artículo 20 de la LIR, 22 de la LIR, correspondería al subsidio. Solamente en caso de empresas que entren dentro de estos artículos. Perfecto. ¿Cómo se considera la remuneración al inscribir en caso de renta variable? Cuando uno hace la postulación a los trabajadores en la línea contrata, uno pincha ahí en la plataforma, tiene la opción de poner la renta y poner que es renta fija o renta variable. Ahí te da la opción de identificar el tipo de renta. Perfecto. Clarísimo. ¿Qué pasa si el sueldo que se quiere ofrecer es mayor al de la subvención? No puede postular. Está claro, ahí no se puede hacer nada. Si son 160.000 por 6 meses, es decir, 960.000 en ese periodo, ¿o es un pago único de 160.000? No, son 160.000 por 6 meses. Una vez al mes le van a ir entregando los 160.000 por cada trabajador. Perfecto. ¿Se debe postular mes a mes o se renueva automático? En cuanto al subsidio de reintegro al trabajo. Se postula una sola vez. Una vez que sale aceptado el trabajador, lo que hace el CENSE es estar revisando que se sigan cumpliendo con los requisitos, y acuérdense que también el empleador tiene la obligación de dar aviso de cualquier cambio en los requisitos del trabajador, pero es automático, se postula una vez. Perfecto. ¿Se puede contratar a alguien que haya renunciado en una empresa anterior? ¿Se puede acceder igualmente en lo que es la línea regresa? En la línea contrata debería ser, porque la línea regresa es para trabajadores suspendidos. En la línea contrata se puede siempre y cuando el trabajador no pertenezca a un grupo de empresas. Perfecto, ahí tiene que ser una empresa totalmente distinta, empresa nueva. Exacto. Para la línea contrata, ¿cualquier tipo de contrato está sujeto al beneficio? ¿Contratos por faena, definidos o indefinidos? Solamente tienen que tener duración mayor de 30 días, porque recuerden que se puede postular con un trabajador que tenga contrato a 30 días. No hace diferencia de tipo de contrato. Y claramente se terminaría el momento en que se termina el contrato, se terminaría el subsidio. Perfecto. Si una empresa repartió utilidades por el ejercicio 2019, pagado en abril 2020, por más del 30%, ¿tiene acceso al beneficio, a la línea contrata? No tiene acceso al beneficio.
Acuérdense que esto se va a medir mientras, pero me dijo que son pagados en abril del 2020. Acuérdense que esto se va a medir durante el tiempo que dure el beneficio, y el beneficio va a durar desde ahora hasta el 31 de marzo del 2020. Por lo tanto, dentro de esos plazos no se puede hacer retiro que sobrepasen el 30%. Entonces aquí estaría en el límite, pagado en abril 2020. Sí. Perfecto. Si es una empresa nueva y no tiene trabajadores, ¿puedo acceder al beneficio? No hace referencia la ley en caso a empresas nuevas, porque acuérdense que cada vez que dice que se va a hacer un contraste, es cuando exista información, cuando se hace el contraste con el año 2018, es siempre cuando exista información. Ya también recordemos que este es un decreto nuevo, por lo tanto hay que ver en el camino cómo se va a ir dando. Si yo tengo una planilla de referencia a julio del 2020 que es 0, cualquier incremento a esa planilla debería ser sujeto a beneficio, ya, aunque sea mi planilla 0. Perfecto. Acá hay una consulta, Marta, que nos indica cuándo se postula en realidad. Lo que dice la consulta es, ¿primero se contrata al trabajador y luego se postula o viceversa? No, primero, o sea, lo lógico es hacerlo cuando contrato al trabajador, porque tengo que tener el contrato, los datos del contrato para poder postular al trabajador. Acuérdense que tengo 30 días para poder postularlo, desde su contratación. Perfecto. ¿Qué pasa si a julio tenía 28? Me imagino trabajadores. Y en octubre tengo 2 trabajadores menos. Y postulé a 2 nuevos trabajadores. No le van a pagar nada. Acuérdense que lo que se contrata, o sea, lo que se contrasta es la planilla de referencia, que es la de julio del 2020. ¿Ya? Perfecto. Respecto al trámite, ¿se firma contrato? ¿Debe ser notarial obligatoriamente? ¿Y se inscribe al tiro para postular? ¿O se debe esperar el pago del mes y cotizaciones? No se debe esperar el pago del mes de cotizaciones. El contrato es normal, como cualquiera, contrato firmado entre las partes sin necesidad de notaría, de nada. Aquí no cambia nada el tipo de contrato, porque yo no subo el contrato, yo subo los datos del contrato, ¿ya? En ese caso, el contrato es normal y yo postulo hasta 30 días desde que inició este contrato. Tengo plazo para postular. Perfecto. Si la empresa se inició en julio de 2019, ¿se compara ese único mes con 2020 para ver si hay disminución? Dice que la ley o el decreto dice que en realidad cuando no existe información no se hace dicha comparación. Perfecto. Si la empresa está iniciando nuevas contrataciones ahora, por nuevos proyectos, pero realizó iniciación de actividad hace un año, no tiene punto de comparación, ¿puede igualmente postular? Sí, porque no hay, cuando no hay punto de comparación no se hace la comparación. Perfecto. Aquí nos preguntan, en el caso de la licencia, ¿cómo se informa? No lo sabemos. No lo sabemos porque todavía es una ley nueva. Tenemos que ver cómo se va dando en el camino y qué tipo de plataforma va a activar el CENSE para poder dar aviso cada vez que exista algún cambio en la renta, alguna licencia médica, etcétera. Recordemos que como está recién esto partiendo, ellos tienen que adecuar su plataforma, y me imagino que así como la inscripción se hace a través de esta página, los avisos también se harán a través de esta misma página. Bueno, ahí en general siempre pasa un poco de lo mismo. Todos nos hemos dado cuenta que el gobierno da una ley o promulga alguna ley, habilitan plataformas y siempre hay modificaciones en el camino. Así que para que estén todos atentos, esto es algo que salió reciente y hay que estar atento a todas estas modificaciones que se van haciendo o actualizaciones. Así que atento con eso. ¿Se suspende automáticamente por cuarentena independiente que sigamos pagando el sueldo? Se suspende cuando hay una suspensión por acto de la autoridad. Si yo sigo pagando el sueldo, entiendo que no hizo una suspensión, por ende no aplica. Seguirían pagándole la bonificación.
Se suspende solamente cuando hay una suspensión del trabajador por acto de la autoridad. Perfecto. Para la línea regresa, ¿los requisitos son copulativos? Yo entiendo que sí. No hace una distinción de cada uno. Para ambos, los requisitos son copulativos. Perfecto. Si un trabajador que se le dio aviso de cierre de actividad en julio, que tenía contrato indefinido, que por contingencia no se pudo continuar y se quiere reincorporar en octubre, ¿podemos postular el beneficio? ¿Sí? No hay problema. Perfecto. Una pequeña empresa que está en expansión, tiene actualmente 3 trabajadores y necesita contratar a 3 personas más. ¿Puede postular? ¿Sí? Perfecto. Siendo de primera categoría, puede. Y por supuesto con los sueldos dentro de los 961.500 que dijimos. Perfecto. Ya estamos prontamente a cerrar la ronda de preguntas, así que si tienen alguna más, este es el minuto para poder dejarla. Nos quedan un par de consultas y estaríamos ya finalizando. Así que aprovechen de estos minutos de ir dejando su consulta. Marta, ¿se considera el sueldo base o el total haberes? Total haberes, dice renta mensual bruta. Recordemos que la renta mensual bruta son todos los ingresos del trabajador antes de los descuentos. Perfecto. ¿Qué ocurre si un trabajador se reintegra con reducción de jornada durante un mes y el mes siguiente se reintegra full time? En este caso, es mejor postular el beneficio de este trabajador en específico desde el mes de reintegro full time. Desde el mes o sea, yo le aconsejaría que sí, porque lo más probable es que el beneficio quede pegado con esta reducción de jornada y le paguen menos beneficios. Mejor lo reintegra cuando vuelva full time y con eso obtiene un beneficio mayor. Perfecto, ahí está el consejo. Bien. ¿Hasta cuándo está activo el beneficio? Por ejemplo, si yo reintegro trabajadores en enero, ¿se pagará el subsidio durante 2021? Hasta marzo del 2021, hasta el 31 de marzo del 2021. Recuerden que los requisitos de la línea regresa es que la suspensión, si es por acto de la autoridad, haya estado vigente entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre, y si es por pacto, haya estado vigente el 28 de septiembre del 2020. Ese es el requisito. No es cuando terminó, es que haya estado vigente durante esta fecha que indica la autoridad. Perfecto. Acá hay una consulta que se repitió, si no me equivoco, que nos preguntan, en el caso del plan retorno o regresa, interpretamos, si retornaron en agosto, ¿puedo acogerme? Depende del tipo de suspensión que hayan tenido. Ya, si fue, reitero, si fue por acto de la autoridad, esta suspensión tiene que haber estado vigente entre el 28 de agosto y el 28 de septiembre, ahí entraría. Pero si fue por acuerdo de las partes, tiene que haber estado vigente hasta el 28 de septiembre del 2020. ¿Ya? Depende del tipo de suspensión que haya tenido el trabajador. Perfecto. Si contraté a un trabajador y su primer contrato es hasta el 31 de octubre y luego se le renueva un mes más, ¿se tendría que avisar al siguiente mes para que el beneficio continúe? Me imagino, o sea, en la plataforma aparece la fecha de vencimiento del contrato, por ende yo entendería que también tengo que avisar cuando renueve estos contratos que van a ser a plazo fijo. Ya, pero lo mismo, o sea, como la plataforma todavía es nueva, no sabemos bien cómo va a funcionar en estos casos de avisos de cambios digamos, lo convenido con el trabajador. Perfecto. Cuando se haga la revisión en enero 2021 en la línea contrata, ¿qué pasa si postulé 2 trabajadores en octubre, pero en septiembre se despidieron 2? Y quedamos a enero 2021 con los mismos trabajadores a julio. ¿Me pedirán devolver el beneficio si ya los postulé? Eso es lo que dice la norma, que cuando yo voy a hacer uso de este beneficio y después no cumplo los requisitos, tengo que reintegrar los valores. Por eso es muy importante que pongamos harta atención cuando postulamos. Perfecto. ¿Ya?
¿El cálculo se hace con el total de haberes del 100% del sueldo o con la reducción? El cálculo se hace con el total de haberes del contrato. O sea, con el completo. Claro. ¿Los montos del beneficio son directamente al RUT de la empresa y no al trabajador? Al RUT de la empresa con la cuenta corriente de la empresa, que también el CENSE se encarga de verificar que sea a nombre de la empresa. Digamos, no hace la entrega del beneficio a una cuenta que no corresponde a la empresa. Perfecto. Y la última consulta, Marta, para ir finalizando. Si un trabajador fue contratado a mediados de mes, ¿puede recibir el beneficio? Sí, proporcional. Se recibe proporcional a los días de trabajo durante el mes. Perfecto. Súper clara la respuesta, Marta. Muy buenas las preguntas que nos hicieron todos los participantes. Reitero, les dejamos el contacto para que tomen nota. Si ustedes necesitan alguna asesoría en particular, lo hacemos. Pregúntenos. Felices los vamos a atender. Y muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la puntualidad. Aún tenemos 96 participantes, estuvieron todos bien activos, por lo que estuve viendo, no bajó. Así que, como les dije, vamos a compartir este webinar, esta grabación, y vamos a compartir la presentación. Muchas gracias a todos, muchas gracias Marta, muchas gracias Carolina. Muchas Que tengan gracias buen a día. todos por asistir. Gracias.